Bien, amados hermanos, estamos viendo el libro de Filipenses, ya hemos estudiado los dos primeros versículos, anteriormente hicimos una introducción al libro de Filipenses para saber de qué se trataba el libro de Filipenses, quién era el escritor, quién lo escribió, a quién iba dirigido, y estuvimos hablando, amados hermanos, sobre lo que significaba ser siervo de Cristo. Pablo en su versículo 1, él denota en la palabra del Señor, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada la actitud de un siervo? Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón que no le corresponde a él mismo, sino que le corresponde a Dios. Y hoy, amados hermanos, vamos a ver esta oración de Pablo por sus queridos hermanos filipenses. Amén. Y antes de entrar en esto, cabe hacernos dos preguntas, amados hermanos. ¿Cuáles son las señales de un creyente maduro? Y posterior a esta pregunta es, ¿cuáles son las señales de una iglesia dinámica y de una iglesia madura? Hay dos preguntas que van de la mano. Una, hablando sobre los creyentes maduros, y otro, ¿dónde el creyente maduro va a congregarse? Iglesia madura. Y este pasaje, amados hermanos, responde a estas dos preguntas. Este pasaje, aunque usted no lo crea, amados hermanos, responde a estas dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hace? Lo hace de manera concisa, de manera clara, en la cual se expresan las señales necesitadas por los creyentes como usted y yo. Y también las señales que una iglesia debe tener. Primero, en el versículo 3, que vamos a estar estudiando, vemos la señal de un corazón agradecido. Pablo ora por la iglesia, ora por los hermanos y da gracias a Dios por ellos. Segundo, en el versículo 4, vemos la señal de la oración. ¿Cuán importante es la oración? Vemos también en el versículo 4 la señal del gozo, que muchas veces a nosotros nos cuesta estar con gozo. Es cosa de que nos miremos al rostro y vemos qué estamos pasando. En el versículo 5 vemos la señal de la comunión. En el versículo 6 podemos darnos cuenta de esta señal a las iglesias y a los creyentes sobre la confianza de la salvación en Dios. Confiamos y creemos que el que empezó la buena obra la terminará en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vemos también, amados hermanos, en el versículo 9 al 10, lo que es la señal de un amor en crecimiento y vemos la señal también de un creyente con discernimiento. Cuán importante es saber discernir las cosas, qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Y en el versículo 11 estaremos viendo lo que es la señal de la justicia. Y es por eso, amados hermanos, como ocurre en muchas de las cartas de Pablo, sobre todo en esta carta, vemos una relación de Pablo con sus hermanos filipenses en una relación de amistad. Comienza dando gracias a Dios, el apóstol Pablo comienza dando gracias a Dios por los creyentes a quien él le escribe, que en este caso serían los filipenses. Y él, amado hermano, en una forma de relación, dice que agradece al Dios suyo, al Dios personal. O sea, literalmente, amados hermanos, a mi Dios, viéndolo desde una manera afectuosa. Y lo hace así porque es el Dios personal de cada creyente, ¿no es así? Y sin duda, amados hermanos, lo es también el Dios personal para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos habemos hoy en esta noche? Pero cada uno tiene a este Dios individualmente y personalmente. Y vemos la señal en el versículo 3, dice la palabra del Señor, doy gracias a mi Dios por siempre que me acuerdo de vosotros. La señal de un corazón agradecido. El apóstol Pablo no está solo en el mundo, amados hermanos. No está en una prisión solo, ni tampoco en el mundo está solo, sino que él está jubiloso, él está gozoso, pensando en la maravillosa forma en que ha sido conducido y en el amor, amados hermanos, que por el Evangelio y por él prácticamente ha demostrado ese amor por cada uno de sus hermanos. Por cada una de la iglesia, por la iglesia de Filipos. Pablo, amados hermanos, no era la única persona que vivía para Dios, sino que
Había una gran familia, él pertenecía a una gran familia que testificaba de Cristo, que predicaba el Evangelio de Cristo. Una familia de creyentes que constituían la familia de Dios. Y ellos, amados hermanos, también estaban viviendo para Dios. Pablo estaba viviendo para Dios dentro de la cárcel, sufriendo quizás padecimientos, con gozo, con alegría, pero ellos también estaban viviendo para Dios fuera y estaban aparte testificando de Cristo con un mundo que estaba totalmente perdido, un mundo que está totalmente necesitado. Y recuerde, amado hermano, que Pablo estaba en prisión. Pablo se encontraba en una situación de estar encarcelado en una prisión allí en Roma y que estaba prácticamente a gran distancia de estos hermanos de Filipenses. Pero aún así, a la distancia, él demostraba su amor por sus hermanos. Y nos damos cuenta que prácticamente Pablo, estando solo en una cárcel, no contaba tampoco con la presencia de los filipenses en sí como persona, pero sí a través de la oración y a través del servicio de la iglesia. Recuerde que la iglesia de Filipos había enviado también, lo vamos a ver más adelante, a un siervo que trabajaba en la iglesia, a un hermano de la iglesia para ayudar a Pablo en la cárcel. Todo lo que tenía Pablo en ese momento en la cárcel, amado hermano, era el recuerdo del tiempo que pasaron juntos como hermanos. Y sentado allí en prisión, el apóstol Pablo, recordando su amor, su cuidado, su apoyo, su corazón se hinchó en agradecimiento. Su corazón creció en agradecimiento para ellos y le agradeció también, no solamente a ellos, sino que también le agradeció a Dios, el cual Pablo viene a repetir esta palabra y él dice: doy gracias a mi Dios por mis hermanos. Hermanos, yo le hago una pregunta a usted. ¿No es sorprendente que Pablo esté pensando en otros en vez de pensar en sí mismo? Pablo estaba pensando desde una cárcel, podría estar preocupado de lo que él estaba viviendo, pero no estaba pensando en él, sino que estaba pensando en los que estaban afuera, los hermanos de Filipo. Mientras Pablo pensaba, oraba por ellos y daba gracias, él posiblemente esperaba su juicio en Roma. Amados hermanos, Pablo en esta situación piensa en la iglesia de Filipos y en cada recuerdo que le trae gozo. Qué hermoso, ¿no? Cómo el apóstol piensa desde la cárcel por la iglesia, por los que le traían gozo, por lo que estaba sucediendo afuera. Y continúa él diciendo: cada vez que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Amados hermanos, las muchas reflexiones quizás individuales del apóstol Pablo sobre la obra de la gracia en la vida de los filipenses daba vuelta en su mente y estaba resumida en una simple frase. Literalmente el apóstol Pablo dice: cada vez que me acuerdo de vosotros, o sea, en toda mi memoria, pensando en nuestros hermanos de Filipos. Pero sin embargo, hermanos, en este contexto tiene un sentido posesivo. Pablo, amados hermanos, él está diciendo, mire lo que él dice en esta palabra, él dice: en toda mi memoria. Lo hace propio el amor por los hermanos de Filipo. Sus hermanos. Amados hermanos, debemos notar que el apóstol da gracias a Dios, no por lo que los creyentes hacen con él, porque sin duda le enviaron ofrenda, sin duda le apoyaron, pero no da gracias por eso, sino que en este caso concreto, amados hermanos, por la participación de ellos en el Evangelio. Qué diferencia, ¿no? Pablo podría haberse sentido totalmente una persona interesada por lo que los hermanos le estaban dando, pero no estaba dando gracias por eso. Estaba dando gracias porque ellos eran partícipes del Evangelio fuera donde ellos estaban. Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de gratitud. Por la gracia que prácticamente, amados hermanos, se manifiesta en la realidad de la iglesia de Filipos. El apóstol oraba a Dios por los filipenses tantas veces como él se acordaba de ellos. Y sin duda, amado, era un gozo saber que el apóstol Pablo intercedía tan a menudo por ellos, presentándolos en oración
ante Dios. Le hago una pregunta. ¿Ora usted cuando de repente pasa por su mente algún hermano? ¿Seguro? El apóstol Pablo constantemente, ves que se acordaba o le pasaba a alguien por la mente, oraba por esa persona. Por eso él dice, doy gracias a mi Dios, y él lo dice claramente, siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sabe lo que hace una iglesia diferente de otra? Es el amor y la comunión y el compañerismo que hay dentro de una iglesia. Pablo, amados hermanos, podía haber sentido gran dolor al recordar quizás las cosas que le sucedieron en Filipos, como por ejemplo que fue arrestado ilegalmente. Pudo haberse recordado de eso, pudo también haberse recordado de que él fue golpeado, quizá pudo haberse recordado de que él prácticamente al momento de ser encarcelado fue puesto en cepos, ¿no es cierto?, y humillado ante la gente. Pero, amados hermanos, aún en esas remembranza, en esos recuerdos, hace algo maravilloso, que no le trae tristeza, sino que lo contrario, le trae gozo. ¿Por qué? Porque fue a través del sufrimiento, amados hermanos, que el carcelero de Filipos encontró a Cristo. Fue a través, amados hermanos, quizás Pablo recordando cada día a Lidia por ese amor en la cual Lidia le recibió, y puso su casa a disposición para que el apóstol Pablo y los misioneros que estaban misionando en aquella ciudad pudieran haber estado allí. Y quizá Pablo, amados, también se recordó de la pobre niña esclava que había sido poseída por demonios, y a otros creyentes en Filipo. Y cada recuerdo, amado hermano, cada recuerdo fue una fuente de gozo. Creo que vale la pena hacernos un par de preguntas. ¿Soy yo la clase de creyente que trae gozo a la mente de mi pastor cuando piensa en mí? ¿Soy yo la clase de persona que trae gozo a la mente de mi pastor, o a la mente de mi hermano, o a la mente de mi líder, o a la mente de Cristo? Dios nos ayude. Vaya lección que es para nosotros el hecho de que Pablo haya puesto su mirada en sus hermanos, su pensamiento en sus hermanos. Si Pablo, amados hermanos, agradeció a Dios por los creyentes que estaban tan alejados de él porque él estaba en una cárcel y los otros estaban en una ciudad, ¿cuánto más deberíamos agradecer a Dios por nuestras relaciones aquí en la iglesia? Tenemos el amor, tenemos el cuidado y el apoyo de cada uno semana tras semana, día tras día. Podemos recurrir a nuestro hermano John, a nuestro hermano René, a nuestra hermana Georgina, a nuestra hermana María, día a día, semana tras semana. Podemos recurrir al otro por ayuda en cualquier hora del día. Sin embargo, amados hermanos, ¿con cuánta frecuencia le agradecemos a Dios por tenernos los unos con los otros? ¿Le ha dado gracia a Dios usted por eso? Y otro punto, amados hermanos, dentro de este versículo es el siguiente, el cual nosotros debiéramos seguir el ejemplo de Pablo y agradecer a Dios por los creyentes todos los días. No estamos solos en el mundo. Dios está construyendo un cuerpo de personas de todo el mundo, un cuerpo de personas que son como nosotros, comprometidos a vivir por el Señor Jesucristo y a llevar prácticamente su evangelio de salvación, amor y cuidado a un mundo que gira bajo el peso de una necesidad totalmente desesperada. Miren lo que el apóstol Pablo dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Usted es partícipe de la herencia de que otros hayan venido a Cristo. Pero la pregunta es, ¿se acuerda usted de aquellos? Dice la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Damos gracias a Dios por la iglesia? Debemos dar gracias, ser agradecidos. Pablo no miró la condición de cada uno de los que estaban en Filipo, sino que él dio gracias por los creyentes que estaban en Filipo.
Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, aquí se nos presenta ahora la señal de la oración. En el versículo 4 dice el apóstol Pablo: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo dice que él siempre oró por la iglesia. Nunca dejó de hacerlo. Estaban constantemente presentes en su mente y en sus oraciones. Quiere decir, amados hermanos, que el recuerdo de Pablo era algo continuo, era de todos los días. Por tanto, amado hermano, así también la oración. ¿Por qué? Porque de otra manera, amados hermanos, los filipenses estaban presentes en todas sus oraciones. El adverbio que empieza esta frase dice siempre, constantemente. Marca, amados hermanos, la reiteración, amados hermanos, de la oración. Pablo era un hombre de oración. Él estaba siempre orando. Toda oración era habitual del apóstol Pablo. Estaban presentes los filipenses. Intercediendo Pablo, agradeciendo por ellos a Dios cada vez que se acuerda de ellos cuando ora. Y lo primero, amados hermanos, que hace es expresar su gratitud. Hay muchas otras necesidades por las que interceder. Pero, amados hermanos, como podemos ver en este libro de Filipenses, tal vez habían imperfecciones dentro de la iglesia, como hoy también las hay en todas las iglesias, que son prácticamente propias de los creyentes, propias de cada uno de nosotros. También peligros que podían llegar a la iglesia. El apóstol Pablo dice: guardaos de los perros. Y no de los que andan ladrando afuera. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nosotros como iglesia debemos tener cuidado, amado hermano, con aquellas personas. Muchas veces hay iglesias que son divididas por un personaje, que todos lo conocemos, se llama Satanás el diablo, pero que también tiene sus agentes. Espíritus inmundos que atormentan, pero también que atormentan a hombres para dividir iglesias. ¿Se da cuenta que todo esto va anexo, va conectado por la obra satánica de Satanás el diablo? Sin embargo, amados hermanos, el apóstol Pablo en su oración prevalecía la gratitud por ellos. Continuaba, se mantenía la gratitud por ellos. Y nosotros ahora bien, amados hermanos, tenemos que entender que la acción de gracia hace que uno tenga que reflexionar en las bendiciones. Y eso nos trae gozo. Pablo, a pesar de todo lo que estaba viviendo en una cárcel, sufriendo penalidades, siendo golpeado, azotado, escupido, aún así él pensaba en el futuro, en las bendiciones que vivirán o que van a vivir los de Filipenses, y él se gozaba en eso. Eso le traía gozo al apóstol Pablo. Una oración, amados hermanos, vamos a hablar un momento sobre la oración. ¿Sabe lo que es la oración? Una oración o súplica es una petición que se hace para que una determinada necesidad que es sentida en nuestro corazón agudamente sea satisfecha. Eso es lo que se refiere oración. Y me cabe dejar claro, amados hermanos, que también en la iglesia de Filipo había necesidades espirituales definidas. Una era las imperfecciones, como lo vemos en el versículo 9 al 10, que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Habían imperfecciones dentro de la iglesia. Pablo también se preocupa en oración por esas imperfecciones. Y también, amados hermanos, los peligros. Filipenses capítulo 3, puede buscarlo en su Biblia, versículo 18, dice: porque ahí, como queriendo decir el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por ahí andan algunos que andan saboteando, que andan haciendo divisiones. Por ahí andan algunos que me han sacado lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay una preocupación por la iglesia de Filipos. Por eso el apóstol Pablo implora al Señor muchas veces diciendo: siempre en todas mis oraciones. Siempre.
Él ora, amados hermanos, para que estas necesidades sean suplidas. Amados hermanos, Pablo hace su oración con gozo, porque la oración con acción de gracia es una oración gozosa. O usted va a dar gracias, doy gracias, Señor, porque me diste el alimento. Doy gracias, Señor, porque me has dado un día más de vida. Doy gracias, Señor, porque me has dado alimento, con gozo, con alegría, por lo que uno está recibiendo de parte de Dios. La forma, amados hermanos, de la oración es un ruego gozoso. La oración es una petición. La oración es un ruego como necesidad. Amados hermanos, esta palabra oración es usada en el Nuevo Testamento para expresar la situación del hombre ante Dios. ¿Cómo estás tú? Ve la oración. En este caso, Pablo, amados hermanos, presenta la súplica ante Dios, el ruego ante Dios, no importando en la condición que él se encontraba ni dónde estaba, ya sea en viaje misionero, ya sea plantando iglesia, ya sea en enfermedad, ya sea en la cárcel. Él, amado hermano, dedicaba tiempo a la oración. No tan solo por él, sino que por todos los creyentes. Yo pregunto en esta noche, ¿cómo está su relación con Dios a través de la oración? Porque es fácil venir a la oración, llorar, cantar, alabar, levantar las manos. La oración es la fuente del poder del cristiano. Es el alimento para el cristiano. Y vemos la señal del gozo a través de este versículo. La petición, amados hermanos, del apóstol Pablo era presentada ante Dios no con tristeza, sino que la oración era presentada con gozo. Y debemos entender que los creyentes, amados hermanos, no siempre le producían alegría al apóstol Pablo, no siempre le traían gozo. Habían un par de mujeres en esta iglesia que se peleaban por cualquier cosa. Y no estoy hablando de la IDJ Antofagasta, estoy hablando de la iglesia de Filipos. Que hoy lo que está sucediendo en muchas iglesias es lo que se está repitiendo en aquel tiempo con el apóstol Pablo. Siempre había gozo delante de Dios por la obra que había hecho de salvarlos y de trasladarlos de una condición de pecadores ahora a una condición de hijos aceptados y adoptados en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba contento. A pesar de las imperfecciones, daba gracias a Dios porque éste los había sacado de donde estaban en maldad para ahora a Dios llamarlos y adoptarlos como hijos en Cristo Jesús y así perfeccionarlos. Él estaba contento. Amado hermano, el gozo no nace del creyente, no nace de usted, sino que es el resultado de la acción del Espíritu Santo en el creyente. El gozo puro es el gozo en Dios. Dios es el Dios del gozo. El gozo del cristiano es el gozo, amado hermano, aplicado a su vida por la obra del Espíritu Santo. Algo que el mundo es incapaz de dar. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y este gozo, amados hermanos, se manifiesta en cualquier circunstancia. Este gozo se debiera manifestar en cualquier situación externa. Y recordemos, amados hermanos, nuevamente estamos hablando de gozo, pero recordemos dónde estaba Pablo. Estaba en una prisión. Pero sin embargo, amados hermanos, su corazón está lleno de gozo. Y gozo significa una felicidad interior. Gozo es un placer profundamente asentado. Es una profundidad de seguridad y de confianza que asciende en un corazón alegre y regocijante ante la presencia del Señor. Y dijimos que el gozo del Señor no es el mismo gozo que el mundo. No es lo mismo. El gozo del mundo, amados hermanos, para que usted lo medite, es más un placer temporal. El gozo del mundo es algo incompleto, es algo carente. El gozo del mundo es poco satisfactorio, como que le faltan condimentos, como que le faltan ingredientes para que pueda ser gozo en plenitud. Todavía el gozo del mundo da la oportunidad de que haya necesidades por cumplir. No las cumple, no las satisface, no las llena. El gozo del mundo no es una alegría o un sentido completo de seguridad, de confianza y de satisfacción. Por eso, como hemos dicho antes, amados hermanos, el gozo del creyente es totalmente divino, proviene de Dios.
es poseído y es otorgado solo por la gracia de Dios. Sus raíces no están en las cosas terrenales ni en las cosas materiales y tampoco en los triunfos baratos de cada hombre o de cada mujer, no. El gozo no depende de circunstancias o de la felicidad. La felicidad depende de hechos. Si usted hace algo, me siento feliz. No, amados hermanos, el gozo de Dios que Dios implanta en el corazón del creyente supera todo. Incluso los asuntos de la vida, estando en enfermedad, en muerte, en problema, en dificultad, en ansiedad, en angustia. Amado hermano, todo lo supera el gozo de Dios. El apóstol dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 10, él dice claramente, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos a mucho. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cabe preguntarse en esta noche, amados hermanos, ¿cuál es la fuente de gozo del creyente? ¿Cuál es la fuente de su gozo? La fuente del creyente procede solamente de una sola fuente, y ese es Dios. La fuente del gozo del creyente está en la comunión del Padre con el Hijo, en la cual trae gozo a la humanidad porque uno dio la vida en la cruz del Calvario por otros. Y eso trae gozo porque hay esperanza. El arrepentimiento trae gozo. Sí, trae gozo el arrepentimiento. La esperanza de gloria trae gozo. La palabra del Señor y sus promesas traen gozo. ¿O no le trae gozo la palabra del Señor? Trae gozo. ¿Pero sabe qué también trae gozo? La oración. La oración trae gozo. La comunión entre creyentes trae gozo. Escuchar que otros caminan en la verdad y que están caminando en el Evangelio. ¡Oh, qué gozoso! ¡Qué alegre, qué contento! Dar trae gozo. La alegría, amados hermanos, de la salvación permanece en tensión con la tribulación, siempre. De manera que en medio de situaciones que el hombre considera como desalentadoras o como incluso escarnecedoras, está el consuelo divino de Dios para ayudar. Está el gozo de Dios en medio de la dificultad. Pablo, amados hermanos, estaba preso en su situación incómoda. Y muchos enemigos del Evangelio rondaban las iglesias, pero en medio del conflicto, en medio de esa preocupación del apóstol Pablo y en medio de la prueba, amados hermanos, la acción del Espíritu Santo produce gozo en él, la cual ahora podemos entender que Pablo expresa su intercesión ante Dios pidiendo por los filipenses. Hermanos, con esto quiero dejarlo claro y que se pueda comprender. Nada puede impedir el gozo en la vida de quien está arraigado o entregado totalmente a Dios. Vuelvo a repetir, nada puede impedir el gozo en la vida de quien está entregado totalmente a Dios. No hay nada que pueda impedir. Esa es la razón por la cual Pablo más adelante en la epístola dice con toda autoridad, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. E incluso, amado hermano, el apóstol Pablo establece un mandato diciendo, estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Lo dijo el apóstol Pablo. Amado hermano, el gozo se expresa exteriormente en alegría. El gozo, amados hermanos, se expresa en reconocimiento, en gratitud. Esa filosofía del supuesto cristiano que debe estar serio, unido a la suposición de que Jesús nunca se rió, de que Jesús siempre se alejó de toda distracción sana, ausente en todo sano entretenimiento o esparcimiento, en una vida que disfruta y saborea lo que Dios da, lastimosamente no es un buen testimonio, ni un buen pensamiento, ni una buena actitud tampoco. Todo lo contrario. Cristianos súper espirituales. El cristiano tiene que andar serio. No. Pablo dice, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Siempre escuché, siempre se me dijo que el cristiano tenía que estar serio. No. Amado hermano, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? Esa filosofía o ese pensamiento es totalmente contrario, antibíblico. Un creyente con rostro hosco, serio, de súper espiritual es un creyente pobre. No hay gozo en su vida, no hay gozo en su corazón.
Tampoco le digo, hermano, tiene que andar muerto la risa todo el día, cada rato, en medio de la reunión. No, hermano. Entienda el concepto. El gozo es reflejado en nuestros hechos. El gozo es reflejado en nuestro carácter. El gozo es reflejado en nuestras miradas. Muchas veces me desaliento cuando veo entrar por la puerta de la iglesia a muchos rostros cabizbajos, sin gozo, a pesar de la dificultad. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Él dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay una señal de comunión. La oración gozosa de Pablo, amado hermano, tenía relación con la comunión de los filipenses en el Evangelio. No en otra cosa, sino que en el Evangelio. Ellos manifestaban comunión con Pablo con el avance afuera del Evangelio. Pablo, amados hermanos, habla de participación. Pablo habla de comunión. Pablo habla y da una idea central en esta epístola. Él dice que la comunión está presente o se manifiesta a través del compañerismo. Y la idea aquí, amados hermanos, es de tomar parte responsable en la misión evangelizadora. ¿Cómo está su compromiso? ¿Cómo está su participación? ¿Cómo está su comunión? Participar en lo necesario para la extensión del Evangelio. ¿Usted cree que el no venir a una oración no va a extender el Evangelio? Sí, amado hermano. La oración puede abrir puertas para que el Evangelio sea expandido. Pablo deja claro, amados hermanos, que la fuente de la comunión es el Evangelio del Señor Jesucristo, la gran salvación de Dios. El Evangelio de Cristo es la gloriosa nueva de que Él ha muerto por nosotros, pecadores. Él ha resucitado y ha conquistado la muerte para que podamos vivir con Dios eternamente. Hermanos, los creyentes tienen comunión, un vínculo espiritual, unida a una unión espiritual. ¿Por qué? Porque uno, han experimentado la misma salvación, han experimentado el mismo cambio, el mismo sacrificio. Dos, han abrazado la misma fe, por ende hay comunión. Y dicho firmemente, amados hermanos, los creyentes genuinos, los creyentes que se han comprometido por completo entregando sus vidas al Evangelio de Cristo y viven y proclaman el Evangelio, por lo tanto, amados hermanos, estos creyentes, los genuinos, están unidos alrededor del Evangelio, todos viviendo el mismo tipo de vida, viviendo y haciendo el mismo tipo de cosas. Viven y sirven para dar testimonio al mismo Señor. Esa debiera ser nuestra conducta. Amados hermanos, quiero advertir algo para que no se malinterprete. La comunión de la iglesia continuó en esta iglesia desde el principio, desde su fundación, y nunca se acabó. La comunión de la iglesia de los filipenses empezó y continuó desde el primer día, nunca paró. Y como muchas veces experimentan todas las iglesias, deben haber habido problemas, sí, diferencias, sí, pero los cristianos, los de Real, lo manejaron como cristianos. Lo solucionaron tal como debían hacerlo, como cristianos. Una de las necesidades más críticas que enfrenta la iglesia hoy en día, amados hermanos, es la necesidad de paz, la necesidad de unidad en el Espíritu de Dios. Una fuente común, arraigada en el Evangelio de Cristo. Lehmann Strauss comenta este versículo diciendo: no hubo conflictos ni confusión sin continuación. Una comunión continua es una comunión de oración. Debemos entender, amados hermanos, que la comunión es una comunión de gracia. Que la comunión no es natural, no es platónica, o sea, creada por el hombre como un club social o como una sociedad. El hombre, amados hermanos, ni siquiera la merece, ni siquiera merece la comunión. ¿Por qué? Porque está efectuada solamente y soberanamente por Jesucristo. Fuera de Cristo y fuera de su Espíritu es imposible tener comunión. La pregunta es: ¿está usted en Cristo o fuera de Cristo?
Porque si está en Cristo, debe haber comunión. Si está fuera de Cristo, no hay comunión. Es una comunión de fe. Así como Cristo atrae a los pecadores a sí mismo por medio de su obra redentora, revelada a ellos por la palabra y aplicada por el Espíritu Santo, amados hermanos, estos se acercan a Él y le aceptan mediante una fe viva, la cual es don del Espíritu. La comunión es fe. Es una comunión en oración y acción de gracias. La fe, amados hermanos, se expresa por medio de estos dos instrumentos. En la devoción de cada creyente, la oración, la gratitud. Los creyentes glorifican a Dios a través de la oración. La pregunta es, ¿está orando? Que no piense que solamente glorificar a Dios es hacer lo bueno, sino que a través de la oración el creyente glorifica a Dios. Juan, amados hermanos, él dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es, ¿andamos en luz? Y todo esto, amados hermanos, conlleva a la seguridad personal que nosotros tenemos. La señal de la confianza de la salvación en Dios. Mire lo que dice el versículo 6, dice la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo manifiesta, amados hermanos, un conocimiento personal. Y la convicción y persuasión plena que él tenía, él expresa algo definitivamente cierto para él. Él confía en que la participación de los filipenses en las tareas del Evangelio no se va a detener, sino que va a continuar. Él está seguro de lo que Dios ha hecho. La pregunta es, ¿usted está seguro de lo que Dios ha hecho con usted? ¿Por qué se ha detenido? El creyente, hermanos, tiene la confianza de la obra de salvación o redención que prácticamente Dios ha comenzado en la vida. La obra comenzada por Dios es una buena obra, es decir, amados hermanos, es una obra que revoluciona o que cambia radicalmente el pensamiento del creyente o de la vida del hombre. Dios, amado hermano, está obrando en la vida del creyente para que éste viva una vida de santidad, una vida de humildad, una vida de fe, una vida de confianza, una vida de amor, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de pureza. Dios está obrando en el creyente. ¿Para qué? Para madurarlo cada vez más al servicio del Señor. Y debo dejar claro, amados hermanos, conforme a lo que creemos con respecto a la seguridad de salvación. Creemos en la seguridad de salvación y no en la pérdida de esta. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la perseverancia de los fieles o la perseverancia de los santos en cualquier aspecto de la vida cristiana no es a causa de sus propósitos ni de sus propias fuerzas. Que quede claro. No es por nuestras obras o por nuestras fuerzas el que Dios nos preserve o nos guarde. Es netamente, amado hermano, de la gracia poderosa de Dios actuando en el creyente. Y más adelante es Pablo, amados hermanos, no yo, es Pablo quien indica con firmeza que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer de la buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol descansa en la confianza de que el que comenzó en ellos la buena obra de salvación la va a perfeccionar, la va a acrecentar, la va a mantener. Él. No mis propósitos ni mis propias fuerzas. Él. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Es Dios, amados hermanos, quien inició la salvación. No tú, no yo. Es Dios quien inició la salvación. Es un acto de la obra soberana y libre de Dios. Amado hermano, la perseverancia de los santos se debe enteramente no al esfuerzo de ellos. Pablo le está queriendo decir a los filipenses, no es por sus fuerzas, no es por sus motivos, no es por sus principios, no, sino que se debe completamente todo a la soberanía de Dios. Amén. Pablo concluye en lo que él llama el día de Jesucristo.
Dios, amados hermanos, predestinó a los creyentes para que lleguen a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren lo que dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es presentar a la iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto será una iglesia en perfección absoluta. Por eso el apóstol Pablo, él tiene la confianza de que los filipenses van a seguir como están trabajando. Van a seguir porque no son sus méritos los que a ellos los mantienen trabajando en la iglesia o sirviendo al Señor, sino que es la misma perseverancia de Dios en ellos. Amén. Pablo ya había escrito, os tengo en mi corazón, versículo 7, dice la palabra del Señor, dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Os tengo en el corazón. Y ahora, amados hermanos, él muestra que no es una exageración. Mire lo que dice el versículo 8, dice la palabra del Señor, porque Dios me es testigo. Pablo no está exagerando de que él amaba a los filipenses. Él está diciendo, Dios es mi testigo de que los tengo en mi corazón. Y él dice, Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. ¿De dónde proviene la palabra entrañable? ¿O qué similitud cree usted que tiene la palabra entrañable? ¿Ha oído usted la palabra entrañas? Pablo está queriendo decir que desde las mismas entrañas, desde lo más profundo, ama a sus hermanos en Filipos. Y Dios es testigo por los padecimientos que él estaba pasando por causa de ellos. El amor aquí presentado es un amor sincero de Pablo por sus amigos. Fue algo que no podía esconder, era algo que estaba visible. El amor cristiano, amados hermanos, es la evidencia de salvación. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo demostró Pablo su amor? ¿De qué forma lo demostró? Él estaba sufriendo por ellos y sus cadenas eran la prueba de su amor. Él, amados hermanos, era el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. El amor de Pablo no era algo meramente de labios, sino que era algo que él practicaba. Él consideró sus circunstancias difíciles como una oportunidad para defender y confirmar el Evangelio. ¿Y esto ayudaría a quién? ¿A él? No, a sus hermanos que estaban fuera. La pregunta, amados hermanos, ¿cómo pueden los creyentes aprender esta clase de amor? ¿Has amado tú realmente como el apóstol Pablo está amando en esta práctica? ¿Lo practicas? ¿Lo practicamos? ¿Lo practico? ¿Consideras tú tus circunstancias difíciles como una oportunidad para demostrar y defender que el Evangelio es verídico? ¿O te quejas? El amor cristiano, amados hermanos, no es algo que nosotros producimos. Es algo que Dios obra y en y a través de nosotros. Pablo, amados hermanos, amaba a los filipenses con ese amor entrañable, con ese amor profundo. Y este no era el amor de Pablo canalizado a través de Cristo, sino el amor de Cristo canalizado a través de Pablo. Era al revés. En el fondo, Cristo estaba amando a los filipenses. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, él dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No por tu iniciativa de amar, sino por el Espíritu Santo que Él derramó el amor en tu vida. Lo que se ha derramado en el creyente no es el amor a Dios, sino el amor de Dios. Hay una gran diferencia. No es el amor a Dios, sino que es el amor de Dios. Es el amor que se demuestra a los demás amando sin condiciones. Es un ágape. Es el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. La pregunta, amados hermanos, para hoy, para nuestra vida es, ¿cómo podemos saber si en verdad estamos unidos en amor con otros creyentes? Y solamente la respuesta es por una cosa, si estamos interesados en ellos, nada más. ¿Estás tú interesado en tu hermano? Pablo demostró interés desde una cárcel por los hermanos que estaban en Filipo.
aún no estando ellos presentes. La pregunta es que tú, que ves a tus hermanos todos los domingos, todos los días que hay reuniones, ¿amas? ¿Estás interesado? La primera característica de ese amor, amados hermanos, es una manifestación continua. ¿Cómo? En ciencia, literalmente conocimiento, es decir, un conocimiento correcto. Mire lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor tenían, pero que abundara más. Dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración. Nuevamente está orando Pablo, no ha dejado de orar. Nuevamente nos recuerda la oración, la importancia de la oración, y él dice, amado hermano, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que usted tiene que saber filosofía, matemática, biología. No, amado hermano. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con ciencia es literalmente conocimiento, es decir, un conocimiento correcto de lo que significa amar. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Con conocimiento. ¿Cómo está usted amando? ¿O está amando desordenadamente por amar? Sin ningún fundamento para amar. Amado hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo es conocer más profundo el amor de Dios hacia el creyente imperfecto y no merecido del mismo. Esta comprensión cada vez mayor, hermanos, permite volverse en amor hacia los que son imperfectos, teniendo una cuenta y comprendiendo lo que hemos recibido de Dios para darlo. ¿Usted comprende lo que Dios le ha dado? Si usted lo comprende, usted va a poder entender lo que el apóstol está diciendo a los filipenses, es amar con conocimiento, comprendiendo lo que usted ha recibido. Y la segunda característica del amor por el cual ora el apóstol Pablo es que sea un amor con discernimiento. Amados hermanos, es un amor con discernimiento. Hay que dejar claro que Dios no demanda un amor ciego. Primero que nada, usted no puede amar ciegamente. Tiene que haber, amados hermanos, que el amor sin discernimiento pasa por alto cualquier defecto espiritual. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir. Debemos dejar claro que Dios no demanda un amor ciego que transige con cualquier defecto y pasa por alto cualquier defecto espiritual, sino todo lo contrario. Tiene la percepción propia del Espíritu que lo derrama en el corazón del regenerado. Y este discernimiento permite un correcto ejercicio del amor. O sea, si usted pasa por alto los defectos espirituales amando a ciega, es peligroso. Usted debe entender qué es lo que usted ha recibido para entregarlo. Este discernimiento, amado hermano, como dije anteriormente, permite el buen ejercicio del amor. El amor indulgente produce daño en lugar de beneficio. Si usted ama indulgentemente, se va a producir un daño, pero es correcto cuando se aplica con discernimiento, sabiendo, entendiendo cómo debo yo amar, por qué tengo que amar, cuánto debo yo amar. Mire lo que dice el versículo 10, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La capacidad del discernimiento, amado hermano, traerá como primera consecuencia la sinceridad. Si usted discierne bien y usted tiene buen discernimiento, la primera consecuencia es la sinceridad, la cual, la sinceridad, produce un corazón puro, un corazón honesto, un corazón sincero. Es decir, amados hermanos, un corazón libre de contaminación, puro. Es decir, amados hermanos, vidas cristianas transparentes, que no se esconden nada, que no fingen nada. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, que vuestro amor abunde cada vez más, no en fingimiento, sino que en sinceridad, en pureza, en honestidad, en pureza. Santo es el nombre del Señor. La palabra sincero, amados hermanos, significa la idea de expresarse libremente o comportarse libre de fingimiento. O sea, manifestando externamente lo que realmente está en el interior. La pregunta es, ¿qué está en nuestro interior que lo estamos reflejando de una manera no sincera? Ayúdanos el Señor.
lo que el apóstol habla en completa sinceridad, él lo que está queriendo decir es, porque para mí el vivir es Cristo. Él lo dice con la mayor sinceridad posible. No me interesa lo material. No me interesa recibir algo a cambio. Lo único que quiero, que mi testimonio como creyente, como hijo de Dios, sea reflejar a Cristo en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no es lo material. Para mí el vivir no es lo que yo puedo ganar. Para mí el vivir no es vivir una vida de fingimiento. Para mí el vivir es una vida en Cristo. ¿Cómo estamos viviendo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es que la vida cristiana sincera es una vida carente de hipocresía. Y hoy la hipocresía se pasea por las iglesias. Es vivir una vida correcta ante el examen de Dios. Creyentes que no engañan porque viven en la verdad. Y es por eso que la segunda consecuencia del discernimiento, el cual Pablo está hablando aquí, es un discernimiento espiritual, es que sea una vida irreprensible. Y esto es una vida que no ofende ni que tampoco causa tropiezo a otro. Y debo dejar claro, amados hermanos, que para los que se creen espirituales, que esto no quiere decir que sean vidas impecables, ¿no? A menudo yo escucho, y lo he escuchado aquí, creo que este verso no es de aquí de Antofagasta, haciendo memoria de Santiago. ¿Qué espíritu te dirige? Y se dice en forma de defensa ante una situación, para quedar como una persona perfecta, guiada por el Espíritu Santo. Pero al momento de dañarnos, no nos hacemos esa pregunta. Al momento de hacerle daño a otra persona, nunca decimos, uy, ¿qué espíritu me dirigió? Puede sonar muy elocuente esa frase, puede sonar muy espiritual. De una persona que demuestra consagración. Pero la pregunta es, ¿qué dicen nuestros hechos? Porque el espíritu puede decir muchas cosas, pero mi actuar delante de los demás, ¿qué es lo que dice? Es fácil decir qué espíritu te dirige. Y es muy pegajosa esa frase. Ojalá no la tome usted, hermano, porque aquí el único que nos tiene que dirigir a nosotros es el Espíritu Santo. Todo lo verdadero, todo lo que es honesto, dice el apóstol Pablo, en eso pensad. El verdadero creyente se aparta de su pecado y se aparta de él y busca de Dios. Amado hermano, por tanto, cuando el apóstol Pablo está queriendo decir acá, para que a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, Pablo habla tanto en el día de Cristo, no tratándose de un examen externo o de cómo yo vivo por fuera, sino totalmente interno. No es tanto lo que hicimos, sino cómo lo hicimos o por qué lo hicimos. Y es interesante que el apóstol Pablo oró, amados hermanos, mucho antes de escribir eso, o mucho antes de decir eso, oró por el amor. O sea, específicamente por el amor de los creyentes. Porque se consideró entonces que él consideró, amado hermano, que toda acción que no sea movida por el amor no sirve para nada. Toda acción que no sea movida por el amor de Dios no glorifica a Dios. Creo, amado hermano, que la pregunta en el tribunal de Cristo en aquel día, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, es esencialmente la siguiente: ¿amaste o no amaste? ¿Se imagina preguntándole al Señor eso a usted? No, es que el Señor dice, ¿amaste o no amaste? Hermano, la perspectiva del día de Cristo debiera producir en nosotros una reacción de vivir piadosamente. Una reacción, amados hermanos, de vivir delante de Dios como con una vida santa, con una vida pura, procurar lo bueno. Debemos tener vidas que no causen que otros tropiecen. Debemos tener vidas, amados hermanos, para que ellos estén listos para el día de Cristo. Versículo 11 de la palabra del Señor, para terminar, nos dice: llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La tercera petición de Pablo tiene que ver con la plenitud de una vida fructífera. Se dice que el deseo es que los creyentes, amados hermanos, sean llenos de fruto, de justicia, y no se trata tan solo de vidas intachables, sin mancha, sin arruga, sino como árboles cargados de frutos, como lo dice el salmista. En el Salmo 1, versículo 3, mire lo que el salmista dice al Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Hermanos, se trata de la justicia práctica. La justicia práctica, amados hermanos, que es consecuencia de la identificación con Cristo. Es la expresión visible y abundante de las virtudes cristianas que conducen a una vida recta. Y para esto ha sido puesto el creyente, para llevar fruto, mucho más fruto y mucho fruto. La pregunta es, ¿cómo podemos llevar frutos? Y la forma de llevar frutos es por medio de Jesucristo. El fruto de la justicia solo es posible, amados hermanos, como resultado de la unión con Cristo. Si usted no está unido a Cristo, lamentablemente no hay fruto en su vida. Jesucristo dijo claramente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Fuera de Cristo, hermano, nada vas a poder hacer. Vas a tratar de vivir en el gozo del mundo, pero te va a durar una noche, posiblemente minutos. Pero cuando llegas a los pies de Cristo y te presentas como un pecador, déjame decirte que ahora hay gozo. Y cuando hay gozo y hay fiesta en los cielos, amados hermanos, no quiere decir que los ángeles se alegran porque el pecador se arrepintió, sino que se alegran porque la obra salvífica de Cristo funciona, sirve, es real. Porque hace que otros se arrepientan. No porque se arrepintió el pecador, sino que porque Cristo, a través de él, se pudo encontrar salvación. La comunión nunca se quebra por él. Somos nosotros las que la quebramos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. Estos son los frutos que producen una relación correcta entre Dios y los creyentes. Nadie puede reproducirlos o producirlos por sí solo, por su propio esfuerzo, sino que son frutos que vienen por medio de Él, por medio de Jesucristo. Porque sin Él, el discípulo nada puede hacer. Es Cristo quien por medio, amados hermanos, de su sacrificio adquirió para el creyente un nuevo estado de vida. El hecho de que usted haya sido transformado no es por sus obras, sino que es por el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio glorioso, amados hermanos, adquiere ahora esa persona una nueva vida, una nueva forma, un nuevo estado y una consecuencia, porque lleva una condición de vivir santos, para que en virtud de esa nueva relación, amado hermano, el creyente por el poder del Espíritu Santo pueda llevar frutos. En efecto, amados hermanos, los creyentes son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pablo, amados hermanos, concluye su oración suplicando a Dios que el supremo propósito de Dios, o lo que se ha dicho a lo largo de la oración en el versículo 9, sea para la gloria y alabanza de Dios. El ciclo de todo esto, amados hermanos, ha de efectuar su recorrido, termina su recorrido completo. Los frutos descienden del cielo, pero la fragancia de esos frutos tiene que devolverse a los cielos. La pregunta es, si los frutos han venido a su vida, ¿qué olor está dándole usted al Señor? Según el Catecismo de Westminster, el punto número 1 hace una pregunta. ¿Para qué fue formado o creado el hombre? Y la confesión de fe responde y dice, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que la verdadera comunión, hermanos, cristiana, consiste en tener algo en común, lo cual es mucho más profundo. No es simplemente partir un pan o vamos a visitar al hermano a la casa o compartir. Es algo mucho más profundo, algo mucho más significativo. Pablo dice, os tengo en mi mente, os tengo en mi corazón, os tengo en mis oraciones. Esta es la clase de comunión que produce gozo y una vida cristiana de piedad y amor, no tan solo entre creyentes, sino con Dios.
¿Cuál es el ejemplo? Nuestros hermanos de Filipo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Este es el mensaje para el día de hoy, para nuestras vidas.